Soy Liliana Rodríguez Álvarez y cada miércoles en el Matutino Alternativo, en la sección Finanzas con Café, analizamos conceptos económicos y financieros. Acompáñanos. Y justamente, pues hoy hice una reflexión en base a la realidad en la que nos encontramos, el ambiente, la situación económica. Y es que solemos hacer planificaciones a largo plazo. Siempre planificamos a un año, inicia el 2022 y voy a realizar una planificación de lo que voy a realizar en este año, tanto a nivel personal como a nivel de empresas. Entonces, lo que sugiero es cambiar el enfoque, cambiar la orientación, pues en momentos de incertidumbre como el actual, hay que modificar ese horizonte, hacer planificaciones a corto plazo, por periodos de 3, como mucho 4 meses. Y fijémonos que incluso las mismas proyecciones macroeconómicas del PIB han sido fuertemente afectadas. El Fondo Monetario Internacional ha ido haciendo ajustes. Y es que esto implica hacer estos ajustes a corto plazo, porque si no, tendremos impactos que lo veremos ya al final, que no nos daremos cuenta a medida que vayan avanzando, sino al final. Así que, como dicen, less is more, menos es más. En lugar de hacer una planificación muy extensa a largo plazo, hagámosla a corto plazo, cosas concretas, porque así mismo como la vida es un maratón, debemos de, a pesar de tener una vista a largo plazo, ir descomponiéndolos en carrera de 100 metros. Los planes a largo plazo son más de actividades que numéricos, y entonces a corto plazo podemos ya hablar de números, hacerlo real, y la probabilidad de que sea efectivo es mucho mayor. Planificar a corto plazo, doña Carmen, nos permite ver algo, y es que la vida no es tan complicada. Que muchas veces cuando tenemos muchos frentes abiertos nos podemos sentir abrumados. Entonces, con estas metas a corto plazo, más fácil de obtener, sirven también de motivación para continuar con las que siguen. Tenemos una mayor predictibilidad porque resulta difícil, incluso en estos momentos, saber dónde yo voy a estar dentro de 10 o 12 meses, mientras que yo sí puedo tener mucha más certeza en mis proyecciones a 3 meses. Tener un mayor enfoque, porque, como decía, los planes a largo plazo son más proyecciones de actividades y el seguimiento es un poco más complejo. Y nos permite ir construyendo periodos de metas, ¿no? Nos permite concentrarnos por periodos. Es decir, en este trimestre me voy a concentrar en ser excelente en una o 2 cosas. El trimestre que le sigue en otras 2 cosas. Y así sucesivamente, en lugar de ir al mismo tiempo trabajando con ello. Permite tener una mayor estructura para una mejor implementación. También medir mejor, porque, como decía, si nosotros tenemos, va avanzando el tiempo, al final de los 12 meses decimos, no tuve el impacto que deseaba. Mientras que si voy midiendo al corte de cada 3 meses, pues puedo ir haciendo también ajustes. En base a la medición, podemos también hacer mejores propuestas. Y por último, un beneficio de planificar a corto plazo es poder enfrentar más fácilmente contratiempos para ir haciendo esos cambios en el camino. Es decir, tener una mayor resiliencia, porque los salarios no han aumentado, pero en sentido general, ¿no? Salvo algunos, los salarios no han aumentado, tenemos este tope y entonces y la inflación ha reducido la capacidad de compra en cerca de un 10%, por lo cual hay que definir estrategias en el camino para ir adaptando nuestro presupuesto para sobrevivir y enfrentar esta crisis que estamos viviendo. Y de hecho el lunes escuchaba a Tayana Mora y ella hablaba de un caso, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero sí recuerdo que ella hablaba de una empresa que
vio que en el mercado tenía un nuevo mercado, una nueva opción de exportación, nuevo mercado donde exportar, y entonces esas son cosas que en este momento están variando. ¿Cuál es el nuevo mercado que puede acceder? ¿O cuál es la nueva oportunidad en el mercado de trabajo? ¿Qué hay de diferente en las tasas de interés? Entonces todo esto va haciendo que nuestra planificación cambie. De hecho, si nos ponemos a ver, lo primero es que ahora toda esta situación económica fue fuertemente afectada, inició con la situación sanitaria causada por la COVID-19. Y no hay que recordar, lo tenemos muy presente, cuáles fueron esos momentos, consecuencias entre sectores, en género, en edades. Pero a esto se agrega este año algunos factores adicionales, que por eso decía, en base a estos variables y a estos supuestos, entonces nuestra realidad va cambiando. La guerra en Ucrania y las sanciones impuestas a raíz de esto iniciaron el 24 de febrero y no sabemos cuándo concluirán. Eso en ese momento hizo que desde finales de febrero o marzo las proyecciones anuales se revisaran en las instituciones, en las empresas y en hogares. Y están todavía sujetos a la longitud o al tiempo que va a durar esta guerra y sus sanciones. Entonces, lo ideal es ir determinando, y como han hecho algunas empresas, es determinar distintos escenarios de estrés, dependiendo de qué tanto durarán estas sanciones y estos desequilibrios que hay también en la cadena de suministros, que va a tener un impacto en nosotros. Y, de hecho, para tener una idea, las exportaciones de la República Dominicana entre enero y junio de 2022 a Rusia fueron apenas de 4.79 millones de dólares. Pero ese mismo periodo, en 2021, fue de 7.24 millones de dólares. O sea, se redujo en 2.45 millones de dólares, unos 135 millones de pesos menos, ya por esa situación, porque habían, por el tema del sistema de pagos también, que no podían exportarse a Rusia. Entonces, implica ir buscando nuevos mercados para que entonces estos productos de aguacate o otros productos agropecuarios que se exportaban allá puedan tener otro destino. Ahora justamente usted lo comentaba, el viaje de Nancy Pelosi a Taiwán puede tener consecuencias similares a lo que está ocurriendo en Ucrania. Puede haber una recomposición, digamos, forzosa de la globalización que implique otra vez replantearse nuevos socios comerciales. Por las exportaciones a China, igual de República Dominicana entre enero y junio de 2022, fueron de 183 millones de dólares. Es el sexto destino de nuestras exportaciones. Igual otro aspecto, las variaciones en la tasa de política monetaria mensuales, tanto en República Dominicana como en nuestros socios comerciales en Estados Unidos, es importante darle seguimiento porque afectan nuestras proyecciones y nuestras inversiones. Aquí la tasa de política monetaria se ubicaba en 3% en noviembre de 2021 y actualmente está en 7.75%. Y eso hace que las tasas de interés activas, pero sobre todo las pasivas, varíen. Sobre todo las pasivas y bueno, para darle una idea, por ejemplo, las tasas activas entre enero de este año y 29 de julio de 2022 pasaron de 10.4 a 11.8. Es decir, que hubo un incremento de 1.4 puntos porcentuales en las tasas activas. El sector comercio pasó de 8.9% a 10.9%, un aumento de 2 puntos porcentuales. En consumo, los préstamos de consumo pasó de 13.7% a 18.4%, es decir, un aumento de casi 5 puntos porcentuales. Y en hipotecario de 8.7% a 11.4%. Un aumento de unos 60 puntos porcentuales. Esto sobre todo, se ha visto que va aumentando las tasas activas, todavía no han, hay muchas de estas tasas que están respaldadas por las condiciones de tasa fija en las que fueron otorgadas por las facilidades de liquidez que dio el Banco Central. Es que todavía ahí no hay ajustes
tan grandes en la tasa activa. En cambio, es bueno que a la hora de nosotros también planificarnos a corto plazo, tomemos en cuenta las variaciones en las tasas pasivas. Porque escuche bien, doña Carmen, entre enero y julio de 2022, las tasas pasivas han pasado de promedio de 2.5% a 8.5%. Es decir, en 6 meses ha aumentado 6 puntos porcentuales. Ahora mismo las tasas pasivas a corto plazo son atractivas. Y a veces nosotros tenemos recursos en cuentas de ahorro que, como no sabemos si lo vamos a necesitar dentro de un mes o dentro de 2, y más ahora por la incertidumbre que hay, pues la buena noticia es que ahora mismo estas tasas pasivas a corto plazo nos permiten tener nuevas fuentes de ingreso, porque podemos obtener tasas incluso de 9.25%, 9.25% de 0 a 30 días en un certificado de depósito, en un 8.6% de 31 a 60 días, 9.17% anual en un certificado de depósito de 61 a 90 días. O sea que si nosotros vemos, y tomando en cuenta que a diciembre de 2020 las tasas rondaban 2-3%, ahora se ubican en el corto plazo entre 8 y 9%. Entonces, podemos obtener unas nuevas fuentes de ingreso en base a una inversión de nuestros recursos que podamos tener en cuentas de ahorro. Entonces, si hicimos un plan para 2022, lo ideal sería aterrizarlo al corto plazo, acortarlo. Y podemos hacer un plan de 2 trimestres, de agosto a enero de 2023, y dividirlo en 2. Este semestre que falta, lo dividimos en 2 y entonces aterrizamos esto. Recordemos que el primer estudio de salud financiera publicado por Caudal señalaba que el 67% de los dominicanos no realizaba una planificación anticipada de sus finanzas, y que la encuesta nacional de inclusión financiera del Banco Central del 2019 resalta que el 71% de los dominicanos no lleva un presupuesto. Así que en sentido general no pasa nada si nosotros no hicimos un plan para el 2022, pues podemos ahora elaborarlo a corto plazo, tomando en cuenta lo que ya hemos conversado, hemos dicho. Para ir concluyendo, pasar Isidro, algunas recomendaciones sobre esto de corto plazo. Lo primero es que aun si nosotros tenemos en nuestra cabeza qué es lo que queremos hacer en el corto plazo, recomiendo que se escriba el plan. No tiene que ser en una herramienta digital necesariamente. Yo recuerdo a mi abuela que hacía sus planificaciones semanal en un librito. Se sentaba a escribir semanalmente lo que iba a realizar y lo que iba a hacer en la semana. Entonces, recomendar escribirlo, pues los expertos sugieren que la probabilidad de que se logre, si lo escribimos, aumenta un 80%. Porque lo tenemos ahí claro y lo podemos volver a revisitar. Segundo aspecto es que si necesitamos tener o crear las condiciones para facilitar que nosotros podamos lograrlo. O sea, para que ese plan continúe, ese plan que hemos escrito, que continúe y no sentamos que es un peso, pues nosotros necesitamos ciertos controles de procesos, o sea, garantizar que se den ciertas condiciones para que todos los días podamos ir encaminados a eso. Y claro, la disciplina. Llevar ese plan trimestral, esa planificación semanal. O sea, tenemos esta planificación trimestral y después entonces semana tras semana, cada vez que inicie, sentarnos y volver a hacerle una revisión a ese plan para ir desmenuzando eso que nosotros hemos estructurado. Si no ejecutamos en el corto plazo, vamos al final a poner en compromiso el largo plazo. Así que, como decía ahorita, esto permite ir haciendo ajustes en el camino, corregir en el andar, porque podemos cometer errores. Y lo importante de eso es adaptar. Hay otro aspecto, Liliana, escúchame, evita la frustración por no lograr la meta a largo plazo. Permite la revisión de la estrategia también cuando la exigencia es a corto plazo, pienso yo, ¿no?
Totalmente de acuerdo, doña Carmen. Eso de que evita la frustración, incluso todo lo contrario, sirve de motivación. Porque al ver que en el corto plazo lo voy logrando, entonces me motiva a seguir haciendo una nueva planificación y al final del año decir, mira, caramba, lo hemos hecho. Así es como el ahorro, que uno le enseñan todos los días, tú ahorras 25 pesos y cuando llega el final del año dices, caramba, me planifiqué para todos los días ahorrar 25 pesos y al final mire cuánto tuve. Entonces, sirve, evita la frustración y sirve de motivación. Y ya de ahí en adelante yo sugiero que esa planificación a corto plazo lo veamos en los diferentes ámbitos, tanto en lo laboral como en lo económico financiero, en lo familiar, salud, ejercicio, ocio, y aplicar varios ejes transversales, como que aumentar ingresos, reducir los gastos y darle seguimiento. O sea, hacer eso en todos los ámbitos. Y claro, para poder establecerlo, pues que sea algo muy específico, que no sean actividades como las que establecemos a largo plazo, que podamos medirlo y que sea alcanzable, porque muchas veces decimos, bueno, yo quiero ahorrar el 15% de mis ahorros. Bueno, no es posible. Pues si no es posible, entonces ahorra un 5%, pero alcánzalo, porque sirve precisamente de eso que usted comentaba, de evitar esa frustración. Y si nosotros aterrizamos eso en algunos ejemplos, por ejemplo, en el plano laboral, yo puedo establecer en este próximo trimestre que si yo tengo una microempresa, yo voy a aplicar un nuevo método de cobro. Voy a acercar a algunas de esas empresas de adquirencia que tienen estos servicios ahora nuevos digitales, donde yo puedo hacer cobro a través de WhatsApp o a través de POS, o sea, de unos POS portátiles, o bien puedo generar un código QR que cuando esté en contacto con clientes en ferias, pues yo simplemente le ponga el código QR y le facilite a que puedan hacerme la transferencia. Pero también en el plano laboral yo puedo establecer que yo en este trimestre voy a tomar 1 o 2 capacitaciones, pueden ser con costo o gratuitas, pero también, por ejemplo, a nivel de ocio, uno puede definir también para reducir gastos que en este trimestre voy a estar suscrito a Netflix para aprovechar y ver todas las películas que está recomendando Isidro. Pero la semana pasada él recomendaba una serie que está en otra plataforma, pues bueno, pues me voy a suscribir a esa plataforma me doy debajo a la otra y aprovecho entonces todo lo que ofrece esta plataforma. Entonces puedo ir trabajando por trimestre, no tengo que tenerlo abierto ni estar suscrito permanentemente. En lo económico, como decía, podemos decir en económico y financiero, en este trimestre voy a aperturar un certificado de depósito a 30 días renovable y si lo necesito el próximo mes no voy a tener que pagar una penalidad, simplemente pues lo obtengo y lo hago líquido. Pero si el próximo mes no lo necesito, pues se renovará automáticamente y lo único que tendría que hacer es darle seguimiento a la tasa de interés en que se va a renovar ese certificado. El próximo trimestre puedo pensar en que, voy a invertir en un fondo de inversión abierto que me permite obtener beneficios, pero flexibilidad para retirarlo sin penalidad. O bien personas que están un poco apretados con sus finanzas y hayan tomado un extra crédito, que en este trimestre se proponga saldarlo y cada mes vaya ahorrando, vaya teniendo reducción de gastos o ahorros que le permitan entonces que en 3 meses pueda saldar ese extra crédito. O sea que, nada, en conclusión, doña Carmen, lo que yo sugiero es que en estos momentos de incertidumbre buscamos un poco de tranquilidad, porque hay factores que no van a variar y debemos de rentabilizar el tiempo, el dinero, marcar propósitos en la vida. Y de hecho hay una frase muy conocida de Maurice Leblanc, que no sé si usted conoce, que es el autor de Arsène Lupin, que recuerdo hace muchos meses claro que llegó sí. a comentarla la serie de Netflix, que decía que las personas sin propósitos son utilizadas por aquellas que sí tienen un propósito. Entonces nos permite a nosotros rentabilizar nuestro tiempo, nuestro dinero, organizarnos y lograrlo si hacemos en este momento estas planificaciones a corto plazo. Reducimos los imprevistos y no dejamos los resultados a la suerte. Gracias por escucharnos.
No dejes de suscribirte al canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales.